Chavales, estoy harto de vuestras excusas. Que si no entiendo a mi profesor de filosofía, que si se ha fumado un porro, que si viene de otra dimensión, que si no hay quien le entienda, que si solo ha aprobado el empollón de la clase con un 5 pelado y haciendo chuletas. Se acabaron las excusas. Me he puesto de acuerdo con vuestros padres para enseñaros filosofía de manera fácil y sencilla. Si queréis aprender más, suscribiros a este canal y nos vemos aquí todas las semanas. Algunos de vosotros me habéis preguntado: Iván, no entiendo la diferencia entre Sócrates y Platón. Mi profesor los utiliza de manera indistinta tanto para hablar sobre la teoría de las ideas como para comentar un texto. Para entender a Sócrates tenemos que comprender el pensamiento de Platón, y para enfrentarnos a las obras de Platón tenemos que hacer referencia a Sócrates. Y esto es necesariamente así porque Sócrates no escribió nada. Todas sus enseñanzas y doctrinas fueron transmitidas de manera oral y fueron otras personas en su contexto histórico las que se encargaron de recogerlas por escrito. Las fuentes que nos han llegado son muy pocas, son solo 3, y por eso mismo creo que vale la pena mencionarlas, hacer referencia a ellas. La primera es Jenofonte, que en sus diálogos nos retrata la personalidad, el aspecto físico, incluso los hábitos de vida del filósofo, pero no nos dice nada acerca de su teoría de las ideas. La segunda fuente que tenemos es Aristófanes, que fue un comediante griego que se encargaba de escribir guiones, discursos y luego teatralizarlos. Una de sus obras más importantes es Las nubes, en las que se utiliza la persona de Sócrates para ridiculizar la filosofía. La obra cumple la función porque nos hace reír, porque un hijo es obligado por su padre a estudiar filosofía y finalmente cuando consigue hacerse sabio le demuestra a su padre de manera argumentativa que merece recibir una paliza. Espero que esa no sea la razón por la que vosotros os habéis acercado a aprender filosofía. Y la tercera fuente y la más importante es la de Platón. Platón ha sido importante por varias causas. La primera de ellas es que fue el discípulo directo de Sócrates. La segunda, que fue el fundador de la primera institución de estudios universitarios del mundo occidental. Y la tercera es que nos ha llegado la mayor parte de sus obras, en las que el personaje principal es Sócrates. Estas 3 fuentes son importantes, no se contradicen en absoluto, sino que juntas nos ayudan a construir una imagen más o menos fidedigna de quién fue este filósofo misterioso que es el iniciador de toda la filosofía, de toda la metafísica occidental. Así que vamos a conocer algunos aspectos más sobre él. Estos documentos parecen coincidir en que Sócrates fue un ciudadano ateniense nacido en el siglo V a.C., que no tenía muchas riquezas y que enseñaba filosofía a los jóvenes de manera gratuita y porque consideraba que ese era su destino. En cuanto a sus hábitos de vida, se nos dice que un poco de dinero le bastaba para satisfacer sus necesidades, las cuales hay que decir que tampoco eran muy exigentes. Por ejemplo, no usaba zapatos la mayor parte del año, se vestía con 4 trapos mal deshilachados y solo comía y bebía cuando tenía hambre y sed. En cuanto a su dieta, hay que decir que tampoco comía y bebía cualquier cosa. Consideraba que hacer ejercicio y tener una buena alimentación era fundamental. De hecho, una de las cosas que hacían los griegos para socializar era ir al gimnasio, donde practicaban ejercicios y lucha libre, al mismo tiempo que hablaban sobre filosofía. Y es por eso que también muchos de los diálogos de Platón suceden en este escenario. ¿Y qué decir en cuanto al aspecto físico de Sócrates? Se nos dice que era feo. Era calvo, bajito, barrigón, tenía ojos saltones, mirada de toro, nariz chata, labios gruesos. Su aspecto nos hacía recordar al de un chivo o al de un sátiro, que según la mitología griega era un ser ambiguo, mitad animal, mitad hombre, que vivía en el bosque persiguiendo las ninfas con el fin de satisfacer sus instintos más bajos. En los diálogos de Platón se cuenta la anécdota de que una vez un frenólogo extranjero que llegó a la ciudad vio a Sócrates mientras estaba enseñando a los jóvenes filosofía, y un frenólogo, para que os hagáis una idea, es alguien que es capaz de adivinar tu personalidad con solo mirar tu rostro y tu cuerpo. Cuando el frenólogo miró a Sócrates le dijo, se asustó y le dijo: usted esconde en su interior los crímenes y los vicios más horribles que jamás ha visto hombre alguno. Naturalmente los discípulos de Sócrates comenzaron a partirse de la risa porque en la ciudad era conocido como el hombre más justo, pero curiosamente Sócrates les interrumpió en ese momento y les dijo: ¿por qué os reís?
Este hombre ha dicho la verdad en cuanto a los vicios que naturalmente se esconden en mi interior, solamente que en todo yo he aprendido a dominarme. Con esto dejaba claro que la virtud consiste en vencer las propias pasiones y los instintos. El bueno no es el que nace bueno, sino el que se hace bueno por medio de la práctica, de la virtud y de la justicia. En cuanto a la personalidad de Sócrates, me parece que es digno de mencionar que algunos han considerado que estaba loco. No loco metafóricamente, sino loco de remate, porque decía que estaba poseído por un daimon. El concepto griego de daimon, para que os hagáis una idea, puede ser traducido en nuestros días como un demonio. Sin embargo, no hay que pensar en un demonio como el que nos ha llegado por medio de las representaciones del cristianismo, un ser malévolo que se dedica a molestar a los hombres, que lleva 2 cuernos y un tridente, sino que más bien se refiere a una especie de dios intermediario entre el cielo y la tierra, un dios mensajero que se dedica a comunicarle los asuntos humanos a los dioses y los asuntos divinos a los hombres. Sin embargo, que Sócrates dijera que estaba poseído por este dios resultaba un tanto extraño. Solo hay que pensar en nuestros días. Que alguien dijera eso sería tenido por un impostor o lo meterían directamente en el manicomio. Tampoco es algo totalmente extraño cuando pensamos que en la tradición cristiana, posteriormente, también se habla de la voz del Espíritu Santo, que habla a la conciencia o al corazón del hombre, trayendo culpa o aprobación según sus acciones o pensamientos. Es por esa razón que también se ha dicho, se ha especulado, que Sócrates fue uno de los iniciadores, que hizo referencia a la conciencia moral del hombre. Pues de ese daimon nos dice que nunca le decía lo que debía hacer, nunca le daba directrices concretas de haz esto o lo otro, pero siempre le prohibía hacer lo malo. Los sofistas fueron mundialmente conocidos por haber sido los archienemigos de Sócrates. Una de las diferencias fundamentales es que Sócrates no cobraba dinero por sus enseñanzas, lo hacía de manera gratuita, solo aceptaba regalos que viniesen de parte de los dioses. En cambio, los sofistas, que eran maestros de retórica y de oratoria, que se encargaban de enseñar el arte de hablar en público, sí que cobraban cantidades exorbitantes de dinero. De hecho, quien tenía acceso a sus clases eran jóvenes ricos que querían acceder a la política y aprender el arte de la retórica para alcanzar el poder, es decir, para llegar al gobierno, pero incluso sirviéndose de la mentira. Y aquí radica la segunda cuestión fundamental, y es que Sócrates sí que tenía la convicción, sí que creía que habían verdades absolutas, verdades no negociables, es decir, universales, y que por lo tanto no estaba permitido servirse de la mentira. Los sofistas justificaban esto diciendo que, bueno, que las verdades son relativas, que todo depende del punto de vista del que se mire, y una de las frases más famosas que nos ha llegado es la de Protágoras, que dice: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. Con esto lo que quería decir es que el hombre es el que pone la norma de lo que socialmente se considera verdadero. Y como hay muchos hombres, pues entonces habría que concluir que también entonces tienen que haber muchas verdades. En la obra de la Apología se exponen las razones por las que Sócrates tuvo tan mala fama y por las que se le llamó sabio. Parece ser que una vez se le preguntó al oráculo de Delfos, que era una especie de adivino, un canal por medio del cual hablaban los dioses, si existía un hombre más sabio que Sócrates sobre la tierra. El oráculo respondió que no. Claro, cuando se lo dijeron a Sócrates, él quedó bastante sorprendido porque, a su juicio, él solo sabía que no sabía nada. Así que dedicó los siguientes años de su vida a estar entre supuestos sabios y hacerles preguntas sobre distintas temáticas, sobre el bien, la justicia, la belleza, el amor, con el fin de demostrar no que el oráculo había mentido, pero que sí que se había equivocado de persona. Después de haber interrogado a muchas personalidades famosas de su época, entre ellos políticos, poetas, artistas, artesanos, se dio cuenta de que todos ellos eran muy ignorantes, porque creían saberlo todo. Por eso, la definición de sabio para Sócrates es aquel que solo sabe que no sabe nada, porque cuanto más aprende, más se da cuenta de que ignora muchas cosas, y por eso mismo está dispuesto a aprender y está dispuesto a escuchar. Así que Sócrates concluye que solo Dios es sabio y que quiso demostrar a través de él que la sabiduría de los hombres vale muy poco o nada, especialmente aquella sabiduría que solo se aprende como mera información, pero que no tiene un carácter práctico en nuestras vidas.
A la edad de 70 años, Sócrates fue juzgado y condenado a muerte. Las razones por las que se le acusaron fue por impiedad y por desorden público. Por impiedad porque se dice que no adoraba a los dioses de la ciudad y porque introdujo nuevas divinidades. Esto de las nuevas divinidades probablemente se debiese a que en su teoría de las ideas habla sobre la idea del bien, que es casi como un ente supremo. Y por desorden público porque tenía mucha influencia entre los jóvenes. Se dice en la Apología que indagaba las cosas subterráneas y las que están más allá del cielo, haciendo parecer lo malo cosa buena y enseñando todo esto a los demás. Ahora, ¿cuáles fueron las verdaderas razones para juzgar y condenar a muerte a un hombre tan mayor? Pues probablemente que se le consideraba partidario de la aristocracia, es decir, de que gobernase la gente de la alta nobleza, ya que la mayoría de sus discípulos pertenecían a este grupo. El tribunal le dio la oportunidad, antes de condenarlo a muerte definitivamente, de que solicitase una pena menor, siempre y cuando fuese conmutable, es decir, equivalente. O sea, que en vez de morir, pues por ejemplo, pagase una multa grande o le rindiese algún servicio a la ciudad. Sobre todo, tenía que dejar de enseñar filosofía, a lo cual él no estaba dispuesto. Solicitó pagar una pena de 30 minas, que era algo tan pequeño que el tribunal lo consideró casi como una burla o una provocación y no le quedó otro remedio que condenarlo a muerte, que condenarlo a tomar la cicuta en la prisión de Atenas. Así que Sócrates muere rodeado de sus amigos, pronunciando uno de los discursos más hermosos sobre la inmortalidad del alma que se puede leer en el diálogo del Fedón. En el libro 2 de la República de Platón se cuenta un mito que ha tenido una importancia fundamental en la historia de la filosofía y que ha inspirado una de nuestras sagas más famosas, como es la del Señor de los Anillos. Este mito es conocido en la obra de Platón como el mito de Giges. Según cuenta la historia, Giges era un pastor de humilde condición que vivía en la ciudad de Lidia. No había hecho nada malo nunca en su vida y al parecer era un hombre modesto que vivía en paz y en armonía con sus conciudadanos y vecinos. Un día paseando por el campo le sorprendió un terremoto y una tormenta tan fuertes que tuvo que refugiarse. Cuando el temporal volvió a la normalidad, decidió salir de su refugio y se dio cuenta de que en el suelo se había abierto un agujero enorme que escondía unas escaleras misteriosas que parecían llevar a alguna parte. Movido por la curiosidad, decidió bajar por ellas y se dio cuenta, atisbó con sus propios ojos un caballo de bronce que tenía una puertecita y dentro del caballo había un esqueleto que tenía un anillo de oro en el dedo. Le quitó el anillo al esqueleto y se marchó a su casa y lo escondió muy bien. Con el tiempo se lo ponía y se lo quitaba en secreto, hasta que un día descubrió que el anillo tenía un poder, el poder de hacerle invisible ante los ojos de los demás. Pues con este poder sedujo a la reina y mató al rey. Con esta historia, que no la cuenta Sócrates sino uno de sus discípulos que debatía con él, concretamente Glaucón, que fue el hermano mayor de Platón, se trata de argumentar que cuando nadie nos ve, cuando nos volvemos invisibles ante los ojos de los demás, todos tratamos de sacar provecho de las circunstancias y no respetamos las leyes. Sin embargo, Sócrates le dio una respuesta brutal a su discípulo. Le dijo que Giges no era el hombre justo, porque el justo, el bueno, es el que actúa correctamente cuando todo el mundo le está mirando, pero también cuando nadie le ve. En la esfera pública, pero también en el ámbito privado. Pues bien, ahora vamos a introducirnos en la ética y en la política. La primera clave se refiere al intelectualismo moral, y significa que solo quien conoce qué es el bien puede llamarse bueno. Alguien que no conoce el bien solo puede actuar con ignorancia, a tientas y a golpes. Platón nos dice un ejemplo, y es que solo quien conoce el arte de la medicina puede llamarse médico. Solo quien conoce el arte de construir casas puede llamarse arquitecto. Y solo quien conoce el arte de surcar los mares y de navegar puede llamarse capitán. Como vemos en todos estos casos, en el arquitecto, el médico, el capitán, hay una relación entre conocer y ser. Del mismo modo, solo quien conoce lo bueno, solo quien sabe qué es el bien, puede llamarse como un hombre bueno. Y no solo esto, sino que quien conoce el bien jamás podrá hacer el mal,
porque tiene un especial respeto por sí mismo. Pero si alguien no tuviese respeto por sí mismo, aún sabiendo lo que es el bien, Platón nos dice que volverá a reencarnarse en otra vida y volverá a pasar por sucesivas transmigraciones desde los animales hasta convertirse otra vez en un hombre, y que las leyes de este mundo, las leyes que rigen el universo, no lo considerarán inocente hasta que no pague con el sufrimiento todos los males que ha hecho. Por eso la ética de Platón también es una religión, porque nos habla sobre la inmortalidad del alma y sobre la mortalidad del cuerpo. Justo antes de morir, tomando la cicuta, Sócrates tuvo una conversación muy interesante con sus amigos en la que les dijo que no hay que temer a la muerte, sino por el contrario, desearla. No es que él apoyara el suicidio, pero nos dice que la filosofía es el arte de aprender a morir renunciando a los deseos y caprichos del momento, respetando las leyes y haciendo el bien a nuestra familia, amigos y vecinos. En otras palabras, el alma está aprisionada en el cuerpo, pero no es lícito que se escape de él mediante el suicidio, sino que cumpla con su deber para ganarse el derecho de la liberación que solo los dioses pueden otorgar. Es por eso que Platón incide mucho que en la vida uno no debe dedicarse exclusivamente al cuidado del cuerpo, sino al cultivo del alma. Esto no significa que el cuerpo sea totalmente malo, pero la verdadera sabiduría no proviene de los sentidos, sino de la meditación y de la reflexión. Tampoco significa que el cuerpo sea totalmente bueno. De hecho, Platón nos dice que estar en el cuerpo significa que el alma está infectada de sus males y que tiene que purificarse practicando la justicia. Los argumentos que utiliza Sócrates para demostrar la inmortalidad del alma son dos. Primero, que todas las cosas se derivan de sus contrarios. Así, por ejemplo, la vida y la muerte se crean mutuamente porque son opuestas. Y el segundo argumento ha tenido una importancia fundamental en la filosofía de Platón, y se refiere al concepto de reminiscencia o recuerdo. Es ahí donde quiero detenerme. Lo que nos dice Sócrates es que antes de encarnarse, el alma vivía en el mundo inteligible, contemplando directamente las ideas y deleitándose en ellas. Pero debido a una caída, de la cual no nos habla mucho, el alma apartó su mirada de las ideas y comenzó a caer hacia la región sensible, hacia el mundo corporal, hacia el mundo de lo espeso, y es ahí donde quedó atrapada en un cuerpo. El contacto del alma con el cuerpo produjo el olvido, pero olvidar no es lo mismo que no saber. Por ejemplo, en este momento yo me podría olvidar de tu nombre, pero al volverte a preguntar, cuando tú me respondas, entonces yo diré, vale, ya lo recuerdo. La conclusión que se extrae de esto es que nuestro aprendizaje no es desde cero. Nuestra alma no es una tabula rasa, es decir, no es una tabla en blanco, sino que consiste más bien en quitarle el polvo a la memoria. Así que, ¿quién nos puede ayudar a recordar? El filósofo. Recordemos que el filósofo, en la República de Platón, es aquel que ha contemplado, mediante la reflexión y la meditación, el mundo inteligible. Así que su tarea ética es de educador y también de gobernador. Él tiene que elevar la conciencia de la sociedad. Tiene que dirigir la sociedad y hacer que este mundo se parezca más cada vez al mundo inteligible que él ha contemplado. Nos dice que, al igual que su madre era partera, es decir, era una mujer que ayudaba a otras mujeres a dar a luz a los niños, él también era partera, pero no de criaturas, sino más bien de la sabiduría. Él utiliza el concepto de anámnesis, que podría traducirse como dar a luz a la verdad. El método socrático para ayudar a los discípulos a dar a luz a la verdad, que ya estaba oculta en su interior, era la dialéctica, que consiste en hacer preguntas y respuestas, en conversar, hasta que la verdad que está oculta en nuestro interior se exprese por sí misma. Esto es muy interesante porque Sócrates no trataba de darnos una teoría que teníamos que aprender de memoria. Su fin no era que tuviésemos más información ni que nos convirtiésemos en unos eruditos, sino que más bien él partía de la situación de que no sabía nada. Él partía de una relación simétrica con el discípulo, es decir, se igualaba a él, no se consideraba superior, y juntos el maestro y el discípulo iban escalando las preguntas por medio de las respuestas y las respuestas por medio de las preguntas, hasta que la reflexión por sí misma daba a luz la verdad ante los ojos de ambos.
Bien, pues hemos hablado sobre el mito de Giges, sobre la ética de Platón y de cómo ésta se enlaza con una religión que no es la religión cristiana, pero que ha tenido una influencia enorme en los padres de la Iglesia. Ya solo nos queda hablar sobre la política, que es el clímax del pensamiento de Platón. La obra donde mejor se expone y se desarrolla es La República, que es un diálogo que nos habla acerca de la justicia. Y lo que nos dice Platón allí es que el fin de la ciudad es la felicidad. La felicidad en griego es eudaimonía. Y claro, para alcanzar la felicidad, la justicia es clave, porque cuando ésta se lleva a cabo, trae una especie de armonía entre las distintas clases sociales. Sí, clases sociales, porque lo que nos va a decir Platón es que la sociedad ideal estará formada por 3 castas. La primera casta será la de los artesanos y campesinos, por otro lado estarán los guerreros y finalmente estarán los filósofos. La clave para hacer esta criba será que desde pequeños los niños serán apartados de sus padres, es decir, no se criarán con una familia tal y como hoy nos criamos, sino que se criarán todos los niños juntos y habrán unos educadores que se encargarán de cuidarlos, pero también serán ojeadores, es decir, así como en el fútbol, pues se encargarán de detectar los caracteres, personalidades y capacidades naturales de cada niño y los destinarán en función de ellas a la clase social correspondiente. La explicación racional para este proceso de criba se fundamenta en el hecho de que todo ser humano tiene un alma y que esa alma está formada por 3 partes. La parte racional, que se enfoca en la reflexión, la parte irascible, que se dirige hacia las pasiones, y la parte concupiscible, que busca la satisfacción de los deseos carnales. Entonces, la tarea del educador será detectar qué parte del alma predomina más en cada individuo y en función de ello destinarlo a su estamento correspondiente. Los filósofos serán aquellos en los que predomina más la parte racional, que están enfocados en la reflexión, en las ideas. Por otro lado estarán los guerreros, que serán aquellos en los que predomina la parte irascible, que son pasionales, que son naturalmente dedicados a la guerra, a la lucha. Y por otro lado estarán aquellos en los que predomina la parte concupiscible, que buscan vivir una vida tranquila y satisfacer sus deseos primarios. Y serán los productores, artesanos y campesinos. Este sistema de castas no es igualitario en el sentido democrático, pero de alguna manera sí que es justo porque le da a cada uno lo suyo, le da a cada uno aquello en lo que más encaja, en lo que más armoniza con su naturaleza. Se puede entender mejor, Platón nos pone un ejemplo donde la ciudad puede ser comparada a un cuerpo, en el que aunque hay distintas partes, no por ello la mano es superior al pie, ni tampoco el ojo a la boca. Todos los órganos y partes de nuestro cuerpo son necesarios para vivir una vida plena. De la misma manera, en la ciudad platónica, todos los individuos, aunque son diferentes en su personalidad, en su carácter, en su labor, todos pueden contribuir, todos son necesarios porque pueden ofrecer algo que otro no puede y que se necesita para la vida en conjunto. Independientemente de la casta de la que se forme parte, lo que sí que nos dice Platón es que todos se ejercitarán en la virtud, en la arete. Y así, por ejemplo, los filósofos tendrán que ejercitarse en la prudencia, en sus decisiones y en su vida diaria. Los guerreros tendrán que ejercitar el autocontrol y no dejarse llevar por su ira, por sus pasiones. Y los agricultores y artesanos tendrán que ejercitarse en la templanza, no dejarse llevar por sus impulsos y por sus deseos carnales. Independientemente de la casta de la que se forme parte, también ninguno se rebelará contra otro. Todos entenderán cuál es su lugar y se adaptarán al orden establecido. Pero si alguien osase desafiar el Estado, entonces dice Platón que se le debería condenar a muerte. Fijaos, al igual que habrán 3 partes del alma y 3 castas o estamentos sociales que se corresponderán con la parte predominante del alma de cada uno, también habrán 3 gobiernos justos y 3 injustos. Los 3 gobiernos justos serán los siguientes: la monarquía, en la que gobernará una sola persona; la aristocracia, en la que gobernarán los mejores según los honores y méritos que hayan recibido a lo largo de su vida, y por eso hay que entender que quien gobierne
deberá ser una persona entrada en años, es decir, no súper anciana, pero que sí que sea bastante avanzada de edad, para que pueda demostrar que a lo largo de su vida ha demostrado ser una persona honesta y prudente y sabia. Solo esa persona está capacitada para el gobierno. Y por último tenemos el tercer tipo de gobierno, que es la república, en la que gobernarán la mayoría sin perjudicar a la minoría. Son tres tipos de gobiernos totalmente distintos, sin embargo hay algo que comparten en común y es que todos buscarán la justicia y el bien en su conjunto. Así que si lo que compartirán estos tres gobiernos justos será la búsqueda de la justicia y del bien en su conjunto, lo que compartirán los tres gobiernos injustos será la búsqueda del propio bien particular, incluso aunque eso signifique perjudicar a los demás. Así, por ejemplo, a la monarquía se le opondrá la tiranía, que será cuando una sola persona, la que gobierne, busque su propio bien particular, sin que le importen los demás. A la aristocracia se le opondrá la oligarquía, que será el gobierno de los ricos en beneficio propio, para extraer y multiplicar más sus propias riquezas. Y en tercer lugar, a la república se le opondrá la democracia, que será el gobierno de la mayoría en contra de la minoría, esto es, de los ricos. Por lo tanto, fijaos, es súper interesante que lo que nosotros tenemos hoy en día es una democracia, pero Platón no está de acuerdo en que la democracia sea un gobierno justo, porque precisamente la democracia fue la que condenó a Sócrates a muerte. Es decir, que la mayoría apoye una opinión no significa que ellos tengan la razón. Así, si tú estás enfermo, igual que vas al médico, que es alguien que tiene conocimiento y él te orienta sobre cómo buscar una medicina y también sanarte, del mismo modo, si lo que estás buscando es un gobierno justo, un gobierno bueno y que funcione, vas a tener que ir no a la mayoría, que se basa solo en la mera opinión, sino que vas a buscar a alguien que tiene conocimiento, que sabe dirigir el Estado, que es justo en su propia vida y que está cualificado para desempeñar esa labor. Y ese es el filósofo. Así es, el filósofo rey será el encargado de plasmar ese mundo inteligible en este mundo sensible. Tratará de convertir esta tierra, este mundo sensible, en un cielo, en un mundo inteligible. Y lo primero que hace Platón es dividir el mundo sensible y el mundo inteligible. El sensible se refiere al mundo que nos rodea, a ese mundo que percibimos por medio de los sentidos. Acordaros de esta relación, sensible, sentidos. Por lo tanto, el mundo que nos rodea es el mundo que podemos ver, escuchar, oler, gustar, palpar. Este mundo físico. Y por otro lado está el mundo inteligible, que es el que se percibe por medio de la reflexión, por medio de la razón, que es el ojo invisible del alma. A esta relación entre estos dos mundos es lo que Platón llama dualismo ontológico. Dualismo porque son dos y ontológico porque va a distinguir distintos tipos de entes en cada uno de sus mundos. Así que el dualismo ontológico lo que viene a exponer es que existen distintos tipos de entes, los entes son seres o cosas, según el mundo en el que nos encontremos. Si estamos en el mundo sensible, tendremos unos tipos de entes, y si estamos en el mundo inteligible, tendremos otros tipos de entes. Por lo tanto, ¿qué hay en cada uno de estos mundos? En el mundo sensible, nos dice Platón, hay seres naturales y artificiales, y por otra parte, las sombras que estos seres proyectan. Por ejemplo, ¿qué sería un ente natural? Un ente natural sería una persona, un animal, una piedra, un árbol. Y un ente artificial sería aquello que ha producido la mano del hombre, como por ejemplo una mesa, una silla, una taza, una tetera, una cafetera, etc. Estas cosas son visibles, se pueden percibir, como hemos dicho, por medio de los 5 sentidos. Y por otro lado tenemos otro mundo, que no se puede percibir por medio de los ojos naturales, sino que se percibe por medio de la razón, que es, por así decir, el ojo invisible del alma. ¿Y qué entes forman parte de este mundo inteligible? Pues algunos de ellos que Platón menciona, bueno, son básicamente dos, son los entes matemáticos y las ideas. Los entes matemáticos se refiere pues al 1, al 2, al 3, al 4, a las distintas operaciones que podemos hacer con ellos, y las ideas pues siempre son ideas buenas, como la idea de belleza, de bien, de justicia, de verdad, etc.
Fijaos que existe una diferencia fundamental entre estos dos mundos. Un mundo es el que percibimos por medio de los 5 sentidos y por otro lado tenemos el mundo inteligible, que son cosas que no se perciben por medio de los ojos naturales. Por ejemplo, nunca ninguno de nosotros se ha encontrado por la calle o por la montaña con un 1 o con una suma, ni tampoco con la idea de belleza. Nos hemos encontrado con cosas bellas, con acciones justas, nos hemos encontrado con operaciones también, ¿no?, que escribimos y que operamos de manera abstracta, pero que no nos encontramos nunca en el mundo físico. Esto es el dualismo ontológico, ¿no? Distintos tipos de mundos con distintos tipos de entes. Entonces, fijaos, ya tenemos esa diferencia entre esos dos mundos, el mundo sensible y el inteligible. El mundo sensible formado por entes naturales y artificiales y las sombras que proyectan, y el mundo inteligible formado por los entes matemáticos y por las ideas, entre las cuales hay una que destaca por encima de todas las demás, y es la idea de bien. Es comparable al sol, que ilumina todas las cosas, o es comparable incluso a Dios, que está por encima de todos los seres. En otras palabras, ya podemos entender, ahora que ya sabemos que hay distintos tipos de mundos, ya podemos entender la relación que existe entre esos dos mundos. Porque lo que nos dice Platón es que todas las cosas que existen en este mundo físico imitan a una idea. Este mundo físico existe gracias al mundo inteligible. Continuamente lo copia y gracias a que lo copia existe. Todo el ser y el acontecer es gracias a que ese mundo está ahí. No lo vemos, pero sostiene este mundo, lo hace aparecer. Sin embargo, eso no significa que hay una idea para cada individuo, sino que hay una idea por cada especie. Por ejemplo, hay muchos tipos de caballos en este mundo físico, caballos negros, blancos, manchados, delgados, gorditos, altos, bajitos, fuertes, más frágiles, hembra, macho, que tienen características concretas. Sin embargo, en el mundo inteligible solo existe una idea de caballo, una idea universal, perfecta. Todos los caballos que existen en este mundo físico tratan de imitar a ese caballo perfecto, pero nunca ninguno de ellos lo consigue. Esto es fácil de entender, porque en este mundo hay muchos tipos de caballos, todos tienen características concretas, sin embargo, ese mundo es un ideal. Bien, pues así lo mismo con cada especie que existe. Hay una idea de ser humano, una idea de sartén, una idea de todo lo que ha sido inventado y lo que será inventado, lo que existe naturalmente y lo que existe artificialmente. Una idea para cada especie que hay en este mundo. Hay que tener cuidado, porque en ese mundo, si bien existe una idea para cada especie, no hay que pensar que la idea tiene ciertas características concretas. Por ejemplo, seguimos con la idea de caballo. Esa idea de caballo no tiene ninguna característica de color, no es un caballo negro, no es un caballo blanco, no es un caballo que tiene cierta medida, simplemente es una idea de caballo en abstracto. Podemos sustituirla por otros sinónimos, como por ejemplo concepto, o si resulta muy difícil, podéis sustituirlo también por forma. Es decir, un animal que me aparece en este momento y que yo no he visto nunca, yo sé que es un caballo por la forma que tiene. El mundo sensible y el inteligible son tan distintos como el cielo cristiano y la tierra, y hasta parecen opuestos como el paraíso y el infierno. Sin embargo, no es del todo así, porque como hemos visto antes, el mundo sensible es una copia imperfecta, una imitación del mundo inteligible. Es decir, el mundo inteligible es condición necesaria de posibilidad para el mundo sensible. Sin el mundo inteligible, el mundo sensible no existiría. En otras palabras, para que podamos entenderlo mejor, el mundo inteligible es como la fuente o la matriz de la que nacen todas las cosas. Es como la luz del sol que permite ver y existir todo lo demás. Así que en esta conexión necesaria entre estos dos reinos se contempla una escalera que va de lo menos perfecto a lo más perfecto, de lo menos real a lo más real. ¿Qué es más real? ¿Las sombras o las cosas? Pues evidentemente las sombras son menos reales porque no se pueden coger, no tienen entidad propia, sino que son fruto de las proyecciones de las cosas según la posición de la luz. Y luego ya nos vamos al mundo inteligible, que es más perfecto y más real que el mundo sensible. Y ahí nos encontramos
los entes matemáticos. Los entes matemáticos son más perfectos que las cosas y las sombras. Y por encima de los entes matemáticos están las ideas. Y por encima de todas las ideas está la idea del bien, que es comparable a Dios. Pues a esta idea del bien se le considera como el principio, porque siempre ha estado ahí, es más perfecta, más real que todas las demás ideas, que todos los entes matemáticos, que todas las cosas y las sombras. Y también se le considera la causa primera, porque ha causado todo lo demás, pero ella misma no ha sido causada ni creada por nada. Así que se le llama principio y causa primera, porque ha causado todo, pero no ha sido causada por nada, y principio porque ha estado desde el origen. Algo que resulta de especial interés es que aunque hay una idea de bien, no hay una idea de mal. En el mundo inteligible no existe nada negativo. De hecho, esta es una de las cosas que se le cuestiona a Platón en el diálogo del Parménides. Y él responde de manera similar a lo que dijo Einstein sobre la oscuridad. La oscuridad no tiene una entidad propia, sino que es simplemente la ausencia de luz. Asimismo, algunas cualidades como la mentira, el mal, las acciones injustas, no tendrían una entidad propia. Si habéis entendido toda la teoría de las ideas hasta aquí, entonces el resto se puede comprender de manera muy sencilla. Yo os he propuesto entender toda la teoría de las ideas en 3 puntos. El dualismo ontológico, que hemos dicho que se refiere a la división de esos dos mundos. Y ahora, muy brevemente, os voy a proponer entender los otros 2 dualismos que quedan con lo que se completaría toda la teoría de las ideas. Y son el dualismo epistemológico y el dualismo antropológico. Y algunos de vosotros diréis, es que estos conceptos me resultan muy raros. Y es cierto, son complicados porque a los filósofos les ha gustado oscurecer el lenguaje como una manera de que no llegase todo el mundo a entender la sabiduría, sino que fuese algo oculto, que solo se pudiese aprender y entender en las escuelas que ellos tenían. Así que han utilizado tecnicismos que parecían difíciles, pero que en realidad son muy fáciles, como veréis. El dualismo epistemológico se podría traducir pues como 2 maneras de conocer. Dualismo, porque son 2, y episteme se puede traducir del griego como ciencia, conocimiento. Así que 2 maneras de conocer. ¿Cuáles son esas? Pues se corresponden a los 2 mundos que ya hemos tratado. Un mundo se conoce por medio de los sentidos y el otro mundo se conoce por medio de la razón. Respecto a esto es muy interesante notar que la matemática, aunque forma parte del mundo inteligible, también se enlaza con las cosas del mundo sensible, porque todas las cosas de este mundo físico pueden ser medidas. Por ejemplo, puedo decir que esta mesa mide 90 centímetros. La mesa en sí misma es física, pero la medida no lo es, sino que es una aplicación abstracta a la materia. La matemática parece ser entonces un puente que une el mundo inteligible con el mundo sensible. De ahí que fuera tan importante para Platón, quien dijo que en su escuela no podía entrar nadie que no supiese matemáticas. Y por último, llegamos al dualismo antropológico. Dualismo porque son 2 y antropológico porque se refiere al ser humano. Lo que se nos viene a decir es que el ser humano, su existencia, está compuesta por 2 partes, el alma y el cuerpo. Las 2 se necesitan y hasta cierto punto cooperan, porque el alma es la energía y el aliento del cuerpo, y el cuerpo es el soporte del alma. Pero no siempre se llevan bien, a veces están en un combate. Y por eso nos dice Platón que el cuerpo es una cárcel para el alma, porque el alma busca elevarse hacia el mundo inteligible, hacia las ideas, y hacer lo justo, lo bueno, lo bello, pero por otra parte tenemos el cuerpo que tiene unos deseos y unos instintos que quieren ser satisfechos. Así que esa es la lucha constante que hay en el hombre, entre lo que llamamos también a veces bien y mal. El verdadero conocimiento se halla en aquel que ha contemplado el mundo inteligible, el sabio, que actúa en la cotidianidad de la vida, en su día a día, de acuerdo a la justicia, el bien, la belleza, la verdad. Fijaos que el que no conoce el reino de lo divino solo puede actuar de acuerdo a lo que ha contemplado en este mundo sensible, y este es el saber puramente terrenal que Platón llama como mera opinión. Para tener verdadero conocimiento hay que haber contemplado el mundo inteligible, y no solo eso, sino también, una vez que lo has conocido, no puedes actuar de otra manera que bien. Toda la filosofía occidental no es sino una serie de notas a pie de página de la filosofía de Platón. Así que, independientemente de si Sócrates existió o no, Platón nos ha dejado un gran legado que hoy vamos a comentar. Hoy simplemente nos vamos a centrar
en el dualismo ontológico. Muchos de vosotros estaréis pensando, wow, qué palabra más difícil. Y es que a los filósofos les ha encantado utilizar palabras difíciles a lo largo de la historia, porque ha sido una manera de proteger la sabiduría, de proteger el conocimiento para que no todo el mundo tuviese acceso. Porque la filosofía, en todos los tiempos, como en los nuestros, también ha tratado de usarse para engañar a las personas, para estafarlas, incluso para hacerles creer ciertas cosas que no son reales. Por lo tanto, ha sido una manera de proteger al conocimiento para que solo los sabios y entendidos tuviesen acceso a él. Pero la filosofía no es difícil en sí misma. Esto simplemente ha sido una manera de ocultarla, de protegerla. Por lo tanto, si tenéis una buena introducción de la filosofía, como espero daros en este momento, podéis tener acceso a esos conceptos y podéis enfrentar cualquier texto de Platón con una estructura en vuestra mente para saber qué quiere decir la filosofía de Platón en general. Como decimos, vamos a hablar hoy simplemente sobre el dualismo ontológico. Se refiere a dos mundos, ¿no? Por eso se llama dualismo. Y ontológico se refiere a los entes. Los entes son las cosas que nos rodean. Lo que Platón nos dice es que existen dos mundos. Existe un mundo sensible, que es el que se percibe por medio de los sentidos, de los 5 sentidos del cuerpo, y por otro lado está el mundo inteligible, que se percibe por medio del intelecto, por medio de la razón. Pues bien, lo que nos dice Platón es que en cada uno de esos mundos distintos hay distintos tipos de entes. En el mundo sensible están las sombras y las cosas naturales y artificiales que nos rodean. Y en el mundo inteligible están los entes matemáticos y las ideas, entre las cuales destaca una idea que es la idea del bien y que sería comparable al mismísimo Dios. De la idea del bien emanan todas las cosas. Es como la luz del sol que hace ver todo lo demás. La idea del bien es, como decimos, comparable al Dios cristiano. Tanto es así que San Agustín posteriormente tomaría la filosofía de Platón y la traduciría al cristianismo. Y crearía con esto una de las primeras teologías del mundo occidental. Pues, como decimos, estos mundos se diferencian. Lo que nos dice Platón es que el mundo sensible es una copia del mundo inteligible. Que estos mundos son distintos, porque el mundo sensible es perecedero, es mutable, es visible, es corpóreo, es efímero. Mientras que el mundo inteligible es todo lo contrario, es incorpóreo, invisible, eterno, inmutable, es decir, que no cambia. Tienen características opuestas, se distancian, se diferencian, pero por otro lado se conectan. ¿Cómo se conectan? Pues por lo que decimos, que el mundo sensible es una copia imperfecta del mundo inteligible. Lo que nos dice Platón es que todas las cosas que existen en este mundo sensible tienen su correspondiente idea en el mundo inteligible. Esto es muy interesante, porque todo lo que ha existido, existe y existirá, ya tiene una idea en el mundo inteligible. Todo lo que existe no sería posible, todo lo que existe en el mundo sensible no sería posible si no hubiese una idea correspondiente en el mundo inteligible. Todas nuestras invenciones no es sino una captación de aquello que existe en otro mundo. En medio de estos dos mundos se sitúa un artesano al que llama demiurgo y que se encarga de ver las ideas en el mundo inteligible y de copiarlas en el mundo sensible. En el mundo sensible hay una materia inerte y lo que hace el demiurgo, que es una especie de semidios, no sería un dios porque la idea del bien es superior a ese demiurgo, lo que hace es coger esa materia y darle forma. Le da la forma que observa en el mundo inteligible. Tranquilos, vamos a ir entendiendo esto poco a poco, porque aquellos que os estáis enfrentando por primera vez a la filosofía de Platón puede costaros entenderlo, pero estamos aquí para aclararlo. Aquellos que ya tenéis una idea de Platón, pues lo que vais a hacer es profundizar un poco más en el pensamiento y tener algunas ideas paralelas. Bien, pues lo que nos dice Platón es que en el mundo inteligible existe una idea para cada especie. Por ejemplo, todos hablamos de derechos humanos porque consideramos que más allá de nuestras diferencias hay algo que nos une y es la humanidad. En el mundo inteligible solo hay una idea de ser humano, no hay una idea por cada ser humano, solo hay una idea. Claro, la pregunta es, ¿de dónde surgen estas diferencias entre nosotros, entre los seres humanos reales de carne y hueso, o efímeros y sensibles, como diría Platón? Pues la diferencia
surge de esa imperfección, de que todos tratamos de imitar al mundo inteligible sin éxito. Todas estas diferencias surgen del hecho de que obtenemos ciertas cualidades a estar en contacto con la materia. Por eso nunca podemos plasmar de manera perfecta la idea de ser humano. Todas las cosas aquí en este mundo, como digo, son imperfectas y solo las ideas son perfectas en el mundo inteligible. La idea no es algo que se te ocurre en un momento dado, como he tenido una idea. La idea tiene que ver con un concepto. Hay distintos nombres, también se le llama arquetipo. Pero yo creo que la traducción más adecuada para que se pueda entender para los que os estáis iniciando en filosofía, pues es concepto o forma. Cuando yo hablo de humanidad, estoy hablando de un concepto. El concepto no me está diciendo qué cualidades tiene esa humanidad, simplemente es algo abstracto. Y las ideas son eso, son conceptos abstractos que no nos dicen nada concreto del ser humano. Por ejemplo, si hablamos de los caballos, pues lo mismo. Hay una idea de caballo de la cual participan todos los caballos del mundo sensible, pero la idea de caballo no nos dice nada acerca de esos caballos del mundo sensible. Simplemente es un concepto vacío, es una forma. Gracias a ese concepto podemos ver todos los caballos y aunque no los hayamos visto anteriormente, por la forma que tienen, sabemos que es un caballo. Por la forma, como digo, esto es la idea. Como decimos, estos dos mundos se diferencian, se distancian, pero por otro lado se conectan. Y lo hacen por medio de las matemáticas. Las matemáticas son el elemento del mundo inteligible o el ente del mundo inteligible que más se acerca a los entes del mundo sensible. Todas las cosas que existen en este mundo sensible tienen un peso, tienen una medida. Todo participa, como decía Pitágoras, del número. Entonces, ese es el nexo que une el mundo sensible con el mundo inteligible, los números. Pero por otro lado, también las ideas se reflejan en el mundo sensible, no solo por medio de las especies, de las formas, sino por cosas mucho más sutiles, por ejemplo, la justicia. Cuando hablamos de la justicia, la verdad es que no tenemos una idea clara de qué es la justicia, porque nunca nos hemos encontrado por la calle caminando con la justicia, sino que es algo que abstraemos de los hechos y de las acciones humanas. Pero la justicia en sí misma no es cognoscible en su totalidad. La idea de justicia es una idea, como tal, abstracta. La idea de justicia solo la conocemos, por lo tanto, por medio de las acciones del mundo sensible. Esto es justo, y si consideramos que algo es injusto, entonces es porque existe la justicia. Si consideramos que algo es feo, es porque existe la belleza. Si consideramos que algo es mentira, es porque existe la verdad. Decir que algo es injusto y no creer en la justicia, pues es una contradicción. Por eso Platón nos decía que esta es una gran demostración de que las ideas existen. Las ideas siempre son positivas. Siempre hay una idea de verdad, una idea de belleza, pero no hay una idea de fealdad, ni de mentira. Hay una idea de bien, pero no hay una idea de maldad. La maldad simplemente es ausencia de bien, la fealdad ausencia de belleza, la mentira ausencia de verdad. Por lo tanto, hasta aquí el dualismo ontológico. Dos mundos con distintos tipos de entes. En el mundo sensible, que es el que se percibe por medio de los sentidos, están las sombras, las cosas naturales y artificiales que nosotros hemos creado. Por otro lado, en el mundo inteligible están los entes matemáticos, o los números, las distintas operaciones que se pueden hacer con ellos, las ideas, la justicia, la belleza, el caballo, humanidad, incluso la idea del bien, que es la idea suprema, comparable a Dios en el mundo cristiano, y con esto tendríamos todo el dualismo ontológico. En el libro 7 de la República de Platón se narra la historia de unos hombres que desde su nacimiento han estado encadenados de pies y manos a un muro que tienen a sus espaldas. Sus cabezas también están fijas, de manera que no pueden girarlas y tienen que mirar necesariamente hacia el frente. Detrás del muro al cual están atados hay unos hombres que pasan con unos objetos sobre sus cabezas y seguidamente hay un fuego sobre una plataforma que hace que la sombra de esos objetos se proyecte sobre la pared hacia la cual miran los prisioneros. Como toda la vida estos prisioneros han estado contemplando sombras, piensan que es la única realidad, pero un día, dice Platón, uno de los prisioneros logra liberarse repentinamente. No nos dice cómo. Se da la vuelta y descubre todo el teatro sobre el que estaba montada su vida, sus creencias y lo que él consideraba real.
Ve también un fuego que al principio le causa dolor en los ojos, pero esto no lo detiene, sino que su deseo de descubrir la verdad se vuelve más fuerte aún. Detrás del fuego descubre que hay una salida iluminada por el sol y atraído por el brillo de esa luz, decide subir una rampa muy empinada y escabrosa hasta que llega a la boca de la caverna. Si anteriormente el fuego le había causado dolor en los ojos, la luz del sol le ciega por unos instantes, pero poco a poco sus ojos se van acostumbrando a este nuevo ambiente hasta que finalmente comienza a percibir las figuras diluidas de este armonioso mundo. Habiendo descubierto lo real y la verdad, ya no quiere volver a la situación anterior. Le parece algo terrible, pero Platón dice que hay que obligarle a volver a bajar al fondo de la cueva, porque allí siguen atados sus compañeros. Tiene que ayudar a sus compañeros a liberarse. En otras palabras, tiene que adquirir el compromiso ético y político de mezclarse con la sociedad y tratar de transformarla, aún al riesgo de que no acepten su propuesta. Pero en este punto Platón nos plantea una pregunta. Si ese prisionero liberado volviese al fondo de la caverna y le contase a sus compañeros lo que ha visto allí fuera, ¿qué pensáis que creerían? Pues seguramente que estaba loco, que era un mentiroso, o incluso nos dice tratarían de matarlo, porque estaba haciendo peligrar las verdades, esas sombras que son lo único que tienen esos prisioneros. Y aquí radica la conclusión biográfica de Sócrates, porque él, que fue un prisionero liberado, que volvió al fondo de la caverna para educar a sus compañeros y tratar de que ellos descubriesen esa verdad por sí mismos, lo mataron. Lo condenaron en la prisión de Atenas a tomar el veneno de la cicuta. Acusado de introducir nuevos dioses en la ciudad y de influir malamente a los jóvenes con sus enseñanzas, el filósofo callejero, el tábano de Grecia y de la cultura occidental, terminó pronunciando uno de los discursos más hermosos y apasionados sobre la inmortalidad del alma. Queda reflejada toda la teoría de las ideas. Podemos ver que hay dos mundos, un mundo sensible, que es el mundo de las sombras, de las ilusiones, al que están encadenados los prisioneros, y por otro lado hay un mundo inteligible, un mundo real, ideal, que consigue contemplar con la razón, que es el ojo invisible del alma, que consigue descubrir aquel que se ha liberado de todas las ilusiones de este mundo. En el diálogo del banquete, Platón explica que el deseo sexual es un impulso poderoso que puede conducirnos a la contemplación de la belleza divina. Dice que la primera vez que nos enamoramos se produce un despertar en el que apreciamos la forma del cuerpo de la persona amada. Es un comienzo en el que lo único que nos atrae de manera irresistible es la belleza puramente física, que en realidad, dice Platón, es el escalón más bajo de la pirámide creativa, porque quien satisfaga su deseo en este punto podrá tener un hijo, que es algo milagroso y maravilloso, es decir, podrá crear una vida. Esto está muy bien, pero Platón dice que esta no es la última meta de la sexualidad, sino que la finalidad es de carácter espiritual, y que cuando uno se domina a sí mismo, puede utilizar esta energía motivadora como un gran impulsor, como un gran motor para su propio crecimiento personal. Cuando uno no deja escapar esta energía creadora, es decir, cuando uno no satisface su deseo inmediatamente, se produce una elevación. Para que puedas entenderlo mejor, es como si la energía que está en tu cuerpo subiese desde tu centro sexual hacia la cabeza. La energía no puede desaparecer, ni tampoco puede quedarse encerrada en tu cuerpo para siempre, sino que busca una salida. Que la energía ascienda, lo primero que produce en tu cuerpo es un mayor vigor, una mayor fortaleza y sensibilidad hacia las cosas que te rodean. Si en el primer escalón lo único que apreciabas era la belleza concreta de la persona de la que te habías enamorado, en el segundo escalón comienzas a percibir cierto encanto que se extiende al mundo, a la naturaleza, los paisajes, los animales, una prenda de vestir, un mueble, etc. Si permites que esta energía siga fluyendo y ascendiendo a través de ti, entonces subes al tercer escalón, en el que por primera vez comienzas a percibir la belleza de carácter espiritual. Y cuando decimos espiritual, no hay que entender un concepto místico, sino simplemente algo cultural, que es como lo han entendido los filósofos. En este tercer escalón lo que se valoran son la belleza de las leyes, o sea, el hecho de que cuando actúas bien, sientes que se produce en tu interior un bienestar, una felicidad interna
en la que experimentas que estás en armonía con la moral, con la ética y las leyes de tu ciudad. Si sigues dominándote físicamente, entonces ascenderás al cuarto escalón, en el que comenzarás a apreciar la belleza de las artes. No solo te inspirarás en una poesía, en un discurso, en una obra de arquitectura, en una pintura, en una teoría científica o religiosa, sino que además querrás crear estas obras. En otras palabras, se despertará el artista que llevas dentro. Este escalón es realmente hermoso y ha tenido una importancia fundamental, por ejemplo, en la obra de Freud, en el que es denominado como sublimación. La sublimación significa que cuando tu energía sexual no se expresa rápidamente, no busca una salida inmediata, entonces partes de nuestra psique comienzan a impregnarse de esa fuerza. Algunos centros neuronales de nuestro cerebro, que aparentemente no existían, comienzan a vibrar, a tener una actividad que se expresa por medio de un incremento de la imaginación y de la creación de nuevos inventos. Pero Platón no se detiene aquí, sino que incluso va más allá de Freud, porque lo que nos dice es que en el último escalón se conquista la última meta del ser humano, es decir, su libertad última, aquello para lo cual ha nacido y ha venido al mundo. Y allí dice Platón que se contempla la belleza divina, o la idea de belleza, por medio de la meditación y de la reflexión. Por primera vez la energía fructifica, o por decirlo poéticamente como algunos sabios orientales han dicho, se abre la flor dorada de la comprensión y de la sabiduría suprema, que no consiste en hablar bien ni en decir palabras bonitas simplemente, sino en tener una visión clara, un ojo que ve con claridad y no con distorsiones, con las ideologías, con las presuposiciones, con los juicios que operan en el intelecto humano debido a la cultura o al medio que te rodea. Así que por primera vez se abre el ojo del alma y se sale de la caverna de la ignorancia. El amor platónico, por lo tanto, no es un amor inalcanzable, como solemos pensar, sino que es un amor que se alcanza por medio de la voluntad. No físicamente, sino mediante las ideas. Y esto es importante, porque recordemos que para Platón la verdadera realidad está en las ideas. El propósito de esta escalera es llevarnos poco a poco a despertar desde los más rudos escalones de la existencia de los cuerpos bellos que operan en el mundo sensible y que son como sombras, hasta la más sutil percepción de la belleza suprema que se encuentra en las ideas, esto es, en el mundo inteligible. Por lo tanto, fijaos, la idea de belleza, como un anzuelo, nos atrae desde el mundo sensible por medio de las sombras, por medio de la belleza de los cuerpos, y nos va atrayendo hacia sí hasta la contemplación de las ideas. Poco a poco hace este proceso. Algunos quedan parados, quedan atascados en el primer escalón, siempre están valorando solo la belleza de los cuerpos y no van más allá. Otros suben un escalón más y empiezan a valorar las leyes, empiezan a percibir que cuando actúan bien, de acuerdo a la moral, las costumbres, la ética de su pueblo, sienten una felicidad interna, una retribución de carácter psicológico o espiritual. Otros van un poco más allá y suben al tercer escalón, donde no solo se sienten inspirados por las obras de arte, sino que además quieren crearlas. Y cuando hablamos de obras de arte, pues hablamos de una pintura, de una poesía, de un discurso, de una teoría científica, de una obra de arquitectura, incluso también de la teología. Es decir, de todo lo que puede abarcar el arte en nuestros días. Pero hay otros que no se quedan ahí, sino que van un poco más allá. Van hasta el último escalón de la belleza, y es allí donde contemplan la belleza en sí misma. Por supuesto que Platón no predicaba la represión sexual, ni tampoco que había que cohibirse, sino que por el contrario hablaba de la dominación, es decir, de dirigir nuestras fuerzas y energías físicas hacia propósitos más elevados. La sexualidad tiene su lugar, pero no lo es todo. De alguna manera también es un proceso natural, que cuando tú creas obras de arte que te satisfacen, también la energía sexual pierde un poco de fuerza porque ya has alcanzado cierta satisfacción. Esto es lo que decía Freud, esto es lo que significa el concepto de sublimación. Bueno, y como hemos estado hablando del banquete y de Platón, creo que no hay mejor manera que terminar leyendo un fragmento de la obra. Dice así: es preciso, en efecto, que quien quiera ir por el recto camino a ese fin, comience desde joven a dirigirse hacia los cuerpos bellos,
y si su guía lo dirige rectamente, enamorarse en primer lugar de un solo cuerpo y engendrar en él razonamientos. Luego debe comprender que la belleza que hay en cualquier cuerpo es igual a la que hay en otro cuerpo, y que si es preciso perseguir la belleza de la forma, es una gran necedad no considerar una y la misma la belleza que hay en todos los cuerpos. Una vez que haya comprendido esto, debe hacerse amante de todos los cuerpos bellos y calmar ese fuerte arrebato por uno solo, despreciándolo y considerándolo insignificante. A continuación, debe considerar más valiosa la belleza de las almas que la del cuerpo, de suerte que si alguien es virtuoso del alma, aunque tenga un escaso esplendor, le será suficiente para amarle, cuidarle, engendrar y buscar razonamientos tales que haga mejores a los jóvenes, para que sea obligado una vez más a contemplar la belleza que reside en las normas de conducta y en las leyes, y a reconocer que todo lo bello está emparentado consigo mismo, y considere de esta forma la belleza del cuerpo como algo insignificante. Después de las normas de conducta, debe conducirle a las ciencias, para que vea también la belleza de éstas, y dejando ya su mirada en esa inmensa belleza, no sea por servil dependencia, mediocre y corto de espíritu, apegándose como un esclavo a la belleza de un solo ser, sino que vuelto hacia ese mar de lo bello y contemplándolo, engendre muchos bellos y magníficos discursos y pensamientos en ilimitado amor por la sabiduría, hasta que fortalecido entonces y crecido descubra una única ciencia, cual es la ciencia de una belleza como la siguiente. Descubrirá de repente, llegando ya al término de su iniciación amorosa, algo maravillosamente bello por naturaleza, aquello mismo por lo que precisamente se hicieron todos los esfuerzos anteriores, que en primer lugar existe siempre y ni nace ni perece, ni crece ni decrece.